buenos días, chicos y chicas que están ahí en casita. Yo soy el profesor Samir Enrique Arribas Plata y el día de hoy les he traído un nuevo tema para nuestro curso. ¿Ok? Hoy día estamos martes 26 de mayo y vamos a comenzar con nuestra clase virtual del curso de religión. Muy bien. Antes de comenzar con nuestra clase, les voy a hacer un recordatorio de la clase anterior que habíamos tenido. ¿Ok? Y el tema anterior que habíamos hablado era sobre Pedro, ¿verdad? Que estuvo encarcelado y que luego un ángel de Dios lo había liberado, ¿verdad? Se podría decir que ese acontecimiento que sucedió fue un milagro, porque es algo que no es tan explicable, ¿verdad? Entonces se podría decir que es un milagro. ¿Ok? Entonces el tema de hoy día también va a tratar sobre esa parte, sobre ese temita. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es Pablo visita Troas. ¿Se acuerdan de Pablo? Si no se acuerdan, les voy a hacer un recordatorio. Pablo es uno de los últimos discípulos de Jesús, ¿ok? Después de que Jesús había elegido a sus 12 discípulos y luego lo traicionara Judas, entonces Pablo, que era un hombre que perseguía a los cristianos, se convierte al cristianismo y se hace el último discípulo de Jesús, ¿ok? Y también se es considerado el discípulo más fiel de Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo, que antes se llamaba Saulo y ahora es Pablo y el discípulo, tiene una historia después junto con los demás discípulos, ¿ok? Entonces dice, Pablo visita Troas. Cuando Pablo llegó al distrito de Troas, empezó a predicar al pueblo. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Eso quiere decir que Pablo se tuvo que quedar toda esa noche porque sabía que al día siguiente tenía que marcharse. ¿Ok? En el distrito de Troas, que era un pequeño pueblito, habían cristianos que querían escuchar a Pablo. Entonces, toda esa noche se quedó con ellos. Luego dice, había un joven que se llamaba Eutico. Estaba sentado en la ventana escuchando como los demás la prédica de Pablo. Dice, como Pablo habló por largo tiempo, le entró mucho sueño al joven, al muchacho, que al fin profundamente se durmió y se cayó desde un tercer piso. Ellos estaban en la parte de arriba de una casa. Y se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Wow, esa situación es un poco tensa, ¿verdad? Todos estar ahí y de un momento a otro una persona se cae del tercer piso, y resulta que lo encontraron muerto cuando bajaron. Vamos a ver qué sucede después. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó y dijo a los hermanos que estaban ahí, no se asusten, está vivo. Entonces los miembros de la iglesia llevaron a Eutico sano y salvo a la casa, y eso los animó mucho más. ¿Qué sucedió en esta parte de la historia que justamente relata de Pablo? Sucede que, como les estoy contando, un joven se había caído de ese tercer piso y Pablo tenía fe en que el joven podía estar vivo, y esa fe que él tuvo hizo que en realidad sea un milagro, porque en realidad el joven estaba muerto, pero él revivió. Se podría decir que este es uno de los milagros que hizo Pablo cuando empezaba a predicar por todo el mundo. Nosotros sabemos que Jesús hacía milagros, ¿verdad? Pero resulta que después de Jesús también había milagros. Se sabe que Pedro también hacía muchos milagros. Y ahora en esta situación vemos que Pablo,
que es el último discípulo de Jesús, hizo también un milagro que era resucitar a alguien. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto que les decía de los milagros. Y para eso, y para complementar, tengo dos preguntas. Muy bien. La primera pregunta es esta. Dice, me van a ayudar a leerlo. ¿Crees que Dios hace milagros a través de los hombres? A ver, vamos a ver esto. Nosotros sabemos que Jesús era un hombre, ¿verdad? De carne y hueso. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Muchos milagros. Entonces, se puede decir que sí, que a través de los hombres Dios hace milagros. Vemos también en el caso de Pablo, ¿no? Pablo era un hombre corriente, incluso era un hombre que en el principio era pecador. Pero ¿qué resulta? Que Dios, por su gracia, a través de una persona, puede hacer milagros. Entonces, si respondemos, yo en este caso, personalmente, he visto algunas situaciones de personas que, claro, no son de aquí, de otros lugares, pero que han tenido un milagro en su vida, ¿no? A veces la ciencia no explica algunas situaciones de cómo personas se sanan milagrosamente de enfermedades que son, pues, que nos matan, ¿no? Que son mortales. Entonces, se podría decir que yo sí creo, ¿no? Ahora, la otra pregunta es esta que está aquí. Vamos a ver. Dice, ahora la pregunta es un poco más personal. A ver, dice, ¿crees en los milagros? Esa es una pregunta más personal que te lo puedes hacer tú mismo. En este caso, si me preguntara a mí, yo dijera que sí. Hay muchas personas que solamente con ayudar a otras personas pueden generar un milagro en esa persona, ¿no? No sea necesaria un milagro así tan maravilloso, sino de repente simplemente con un buen consejo una persona se puede salvar, ¿verdad? Entonces, yo pues personalmente sí creo en los milagros. ¿Ya? Esa preguntita es personal si tú la respondes y para poder interiorizar más este tema, ¿ok? Entonces, este sería el tema de hoy. Vamos a hacer el repasito que les decía, que Pablo visita Troas. Nos cuenta una historia que está en el libro de Hechos y que nos habla sobre un milagro que hizo Pablo, ¿verdad? Que cuando él se encontraba predicando, sanó, se podría decir que revivió a un joven que había muerto en ese lugar. ¿Ok? Entonces, vamos ahora por la parte de la actividad. ¿Ya? Es la actividad que les voy a dejar para la casita y es muy sencilla, son dos actividades. ¿Ya? La primera, vamos a leer, dice, dibuja o pega una imagen de Pablo y Eutico. Ya, si es que en casa tú tienes de repente la posibilidad de buscar en internet y encontrar una imagen de Pablo o una imagen de Eutico, puedes pegarlo. Pero si deseas, también puedes dibujarlo, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de adquirir, podemos dibujarlo, ¿ok? Entonces, vas a dibujar a los dos personajes de nuestra historia, ¿ok? Esa sería la primera actividad. La segunda actividad es, investiga en internet qué es un milagro, ¿ya? Yo te voy a hacer una pequeña, te voy a ayudar con un poquito de eso del milagro, ¿ya? Si deseas, si escuchas el video lo puedes responder o también puedes buscar información en internet, ¿ok? Dice que el milagro es una intersección directa de Dios. O sea, se podría decir que Dios directamente actúa en la persona o en la situación y hace un milagro, ¿ok? ¿Cómo sucede esto? A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, supongamos que una persona que está enferma de un mal, que podría ser un cáncer. Digamos, la persona, ¿qué necesita para ir curándose? Medicamentos, quimioterapia, rehabilitación, muchas cosas, ¿ok? Para lograr recuperarse del cáncer. Pero ¿qué sucede cuando Dios actúa? Es directo. Prácticamente Dios, como se podría decir de un solo golpe,
cura a la persona de todo su mal, sin necesidad de utilizar medicamentos ni nada. Eso se podría decir como un milagro, ¿ok? Intersección directa de Dios con la situación o el hombre, ¿ok? Entonces, eso sería todo por nuestra clase de hoy. Espero que lo hayas comprendido en nuestra pequeña historia. Y solamente me queda decirte que te quedes en casa, ya sabes, no salgamos de casa, porque aún estamos en el tiempo de cuarentena, aún hay que esperar un tiempo más. Y no te olvides de lavarte siempre las manos cuando sales afuera o cuando estás en contacto de otras personas, ¿ok? Y siempre cuando salimos usar las mascarillas. Y también aconsejar a la mamita o papito, si ellos no hacen eso, decirles que ellos deben de lavarse para que te cuiden a ti y también cuiden a las personas mayores, ¿ok? Entonces, me despido y nos vemos en otro video.